El responsable de la página de cierre de hoy conformó una de las referencias más significativas dentro de esa magnífica pléyade de periodistas que no fueron hechos en la redacción, todo lo contrario, periodistas que hicieron la redacción. Hablamos de Osvaldo Ardizone. Su nombre de nacimiento fue Osvaldo Bramante, periodista, escritor, poeta, nacido en el barrio porteño de La Boca en 1919, fallecido también en la ciudad de Buenos Aires en 1987. Trabajó, por ejemplo, en la revista Humor, en Tiempo Argentino, en la agencia NA, Noticias Argentinas. Y también tenía una columna en Radio Rivadavia, dentro del programa conducido por Antonio Carrizo, La Vida y el Canto. Esa sección se llamaba Cartas de Osvaldo Ardizone. Compartimos entonces de Osvaldo Ardizone, una de las sagas de El Hombre Común. Ya sé, Juan, que vos, que yo, que todos ambicionamos las alas libres del gorrión, el mágico billete para un tren sin destino, la excitante incertidumbre de un camino largo sin final, o la promesa de esa muchacha desconocida que en un atardecer de otoño anda despreocupadamente por un parque arrebujada en un tapado azul. Sin embargo, hay otra rutina, Juan. Si querés llamarla hábito, si preferís costumbre, es esa que entra a formar parte de tu vida, con los muebles de tu cuarto, como esa silla tan cachuza, pero que hace tanto tiempo que te acompaña, como ese tocadiscos tan antiguo, que a pesar de sus ruidos, de su aspecto tan poco seductor, sin estereofonía, siempre te tributa tu melodía preferida a lo largo de tantas noches compartidas con tu insomnio. O como esa pretensión de biblioteca que una vez tuviste la humarada de construirte con tus manos torpes, pero que a pesar de todo siguió y sigue albergando tus viejos libros, ya un tanto deslomados, como esa vieja edición de aquel Baker que de tanto y tanto repasar, aunque más no sea para volver a detenerte en los trazos adolescentes de aquella letra menuda y vacilante de la lejana dedicatoria amorosa. Juan, ¿te das cuenta qué clase de rutina me refiero? A la que te somete, sí, pero no asfixia, que no agobia, que no irrita. Me refiero a ese puñado de costumbres, de hábitos que concluyen por meterse mansamente en tu vida, casi sin darte cuenta, casi sin advertirlo. ¿Qué? ¿Acaso, Juan, no te ocurre cuando alguien se atreve a cambiarte la disposición de tus cosas, aún las más superfluas? Porque con solo un cambio de lugar, con que solo no esté tu desgastado cenicero sobre la mesa de luz, con que una mano atrevida te hubiera cambiado de pared el póster descolorido de tu gordo troilo, ya estás experimentando una fractura, una contrariedad. ¿Sabes por qué, Juan? Porque aunque no lo mires, en la rutina de todos los días tenés conciencia, tenés el hábito ya arraigado en vos, que está ahí en la pared, que da sobre la ventana, donde siempre estuvo, donde vos mismo lo ubicaste. Mira, Juan, ¿sabes a qué conclusión llegué? A que ese tipo de rutina en paz del espíritu, sosiego, tranquilidad, compañía, más te digo, llega hasta ser seguridad. Fíjate vos, yo llevaba como más de 20 años comprándole el diario de la mañana al mismo vendedor de la estación de trenes. Y te digo, Juan, que hasta sin mirarlo, ya descontaba que era don Pastor. ¿Quién otro? ¿Por qué otro?
el buen día, la entrega del dinero, el diario que él me daba, todo ese proceso adquiría los ribetes de un hecho maquinal, previsto, cómplice. Hasta ese día en que, sin mirarlo como siempre, advertí que ese no era don Pastor, y experimenté como un golpe, como un desequilibrio. ¿Por qué? Porque don Pastor, aquel viejo don Pastor, ya había entrado a formar parte de mi vida, de mi mañana, de todas mis mañanas. Como la callejuela que me lleva a la estación, como el chiste cordial de don Martín, el gallego de los cigarrillos, como doña Marga, la vecina de siempre que de espaldas, mientras cuidaba sus flores, me lanza el puntual e infaltable comentario de todas las mañanas, que alcanza la dimensión de un saludo. Buenos días, qué heladita, ¿no? La maldita se las toma con mis pobres rosales. Así que fíjate vos, Juan, don Pastor, don Martín, doña Marga, se fueron nutriendo de mi rutina cuando yo me nutrí de la que ellos me dan. Qué contradicción es el hombre. Repudia, aborrece la rutina y sin embargo concluye por amarla. Es que por lo general pasa por su lado sin darse cuenta, sin reparar en ella, como todo lo reiterado, como todo lo repetido, como todo lo previsto. Por eso te repito, Juan, ¿sabes a qué conclusión llegué? No, no es una humarada, ni una pretensión de filosofía profunda. Más que un filósofo soy un hombre común como vos, Juan. Pero a mi juicio, uno de los fundamentos del amor es la rutina. Hablemos incluso de los vínculos que estrechan a la pareja, al hombre y a la mujer, sí. La juventud, la belleza física, el ingenio, la atracción de la piel. Todo eso, si querés, agregado a los valores del sentimiento, de la afinidad, pero ¿y después? La vida, las preocupaciones, los años en común. Es natural que la pasión se calme, que el amor se torne un tanto muelle, apoltronado, sin zozobras, sin impaciencia, sin insólitos. Y sin embargo, algunas parejas siguen más estrechamente ligadas. ¿Sabés qué es eso? La rutina de que te hablaba, la suma de todas las rutinas, decir cosas que se funden en un vínculo indisoluble. La tía Eulalia siempre lo recuerda, Juan. Aquellos viejos marinos de la Boca, tíos de ella, que aún después de muchos años, así de abandonar la cubierta de un lanchón o de un remolcador, volvían todas las mañanas a la ribera, atraídos por ese olor a resina típico de los puertos, o simplemente a fumarse una pipa plácidamente sentados en un banco de la Plaza de los Suspiros, allá, en la vuelta de Rocha. Lo mismo comprobé con algunos boxeadores, Juan. Esa inequívoca identificación de las narices aplastadas, de los pómulos eternamente inflamados, que merodean las cercanías del Luna Park. No solo las noches de gala, sino hasta los mismos días de la semana. Como si fuesen en busca de ese ayer que solo allí puede al menos servir para juntarse con la antigua y perdida costumbre. O como me confesaban hace muy poco tiempo el Chapa Suñé, Omar La Rosa y en otra oportunidad Pancho Sá. Cuesta decir adiós a los hábitos, a las costumbres que están arraigadas en la vida de uno. Por eso a ellos les cuesta pronunciar el adiós definitivo, porque hay que romper con una rutina que dejarán de frecuentar. Aunque uno piense que al agitar el pañuelo de la despedida se libera, es justamente cuando comienza a encadenarse a esa pena de la ausencia.
Por eso el marino merodea los puertos. Por eso el campeón o el más oscuro preliminarista recalan donde alguna vez se calzaron los guantes o soñaron con los aplausos y los gritos. Por eso el jugador quiere seguir jugando y lucha más por quedarse cuando vislumbra la imperiosa necesidad de irse para siempre. Por eso he visto a muchos antiguos actores frecuentar los teatros y los antiguos cenáculos donde se albergó la pasión de su vida. Hace ya unos años, con motivo de una nota evocativa, juntamente al ataque de River del 50 y tantos con el Guito Bernaza, el Doctor Prado, el Botija Walter Gómez, el Feo Labruna y el Pistola Lustó. Y acudo a los apodos, porque volvieron a aflorar en las bromas, en el relato de las jugadas, en el picante de algunas anécdotas. De a poco habían regresado a sus más queridas rutinas. Lo mismo que experimenté cuando en la confitería El Águila de Callao me junté en una bulliciosa mesa con los campeones sudamericanos del 45. Cuando se alcanza la magia, cuando todo parece volver a ser. Cuando el humorismo del Tucho Méndez se encarnizó con la bronca pintoresca del Capote de la Mata, que hace menos de un año se fue para siempre. ¿Te imaginás, Juan, cuando uno diga de los dos basta, o le canten basta, y al que siga aquí en la tierra, ¿qué le queda? Si te quedás vos, te faltarán mis rutinas. Si me quedo yo, me faltarán las tuyas. ¿Sabés qué es eso, Juan? Soledad. La más cruel y verdadera soledad.